Hola, este es mi historia de terror. Bueno, empecemos cuando era niña un día. Mi mamá me había llevado a la casa de mis abuelos. La casa era muy tenebrosa, tipo algo así. Bueno, pues llegamos a la casa, yo me fui corriendo a jugar con mis primos. Yo y mis primos vemos un payaso muy raro, no sé si vieron unos payasos de los 80 o 90 segundos parecido a ese payaso. Bueno, mi primo y yo nos asustamos mucho y salimos corriendo de la habitación, empezamos a reír y quisimos jugando después, ya vino la noche y nos vamos a acostar cada en su pieza. Ya era las 3 de la mañana cuando yo me había despertado para ir al baño, me levanto y fui bajando las escaleras cuando empiezo a escuchar voces y ruidos, me doy la vuelta, no había nadie. Llego al baño y salgo y empiezo a subir las escaleras. Y empiezo a sentir que alguien me persigue, pensé que era mi imaginación, me doy la vuelta, y ahí estaba el payaso, pienso a correr parte 2. Una vez era de noche y yo estaba con una amiga, ya que estábamos haciendo una pijamada. Nosotras éramos las únicas que estábamos en la casa, ya que mis papás estaban de viaje y mis hermanos estaban en una fiesta. Luego de ver una película, decidimos irnos a dormir ya que ya era muy tarde, y cuando ya estábamos a punto de dormirnos, se escuchan ruidos de perros abajo. Yo pensé que, de seguro era un perro de la calle, ya que no teníamos perros porque estábamos continuamente de viaje. Mi amiga se asusta y me dice que tendríamos que ir a ver, yo le digo que no le dé tanta importancia y que intente dormir. Después de unos minutos, se dejan de escuchar esos ruidos. Al día siguiente nos despertamos y todavía mis hermanos no habían llegado. Yo le dije a mi amiga que no se preocupe, ya que de seguro se habrían quedado a dormir en la casa de un amigo. Ella me dice que nos cambiemos, así íbamos a comprar comida. Luego de cambiarnos estábamos por salir, pero encontramos una carta que decía: si quieren seguir con vida esta noche, deberán cumplir estas reglas. Primero que nada, deben quedarse todo el día en la casa. Si alguna de las dos sale, las dos sufrirán las consecuencias. Segundo, deben de estar todo el día revisando su casilla de mensajes, ya que allí les llegará el anuncio de los retos que deberán hacer. Tercero, deben elegir una habitación que será el cuarto seguro, ya que al comenzar a hacer los retos, deben de estar allí y al terminar de hacer cada uno de los retos correctamente, deberán ir allí y tratar de dormir. Después de que nosotras terminamos de leer eso, entramos rápido a la casa y decidimos que el cuarto seguro sería la habitación de uno de mis hermanos, ya que su habitación era la más grande. Luego empezamos a tapar todas las ventanas con toallas de baño. Desde entonces estuvimos todo el día pendientes a nuestra casilla de mensaje. Más o menos a las 8 de la noche nos llegó un mensaje diciendo los 10 retos para sobrevivir esta noche. El primer reto es encender todas las luces de la casa. Al no estar encendidas todas las luces a las 8:15, le descontará puntos. Al no llegar a los 12 puntos, las dos sufrirán las consecuencias. Nosotras empezamos a encender todas las luces rápidamente. Al llegar las 8:15, nosotras ya habíamos prendido absolutamente todas las luces que habían. En eso nos llega el segundo reto parte 2. Imagina que alguien llega a tu casa a deshoras de la noche, te pide algo, tú lo haces de mala gana porque ya estabas dormido, pero resulta que realmente esa persona que te lo pidió no era ella. Ya sé que suena un poco extraño, pero créanme, eso fue lo que pasó. Toda esta historia se desarrolla entre los años 1670 y 1680 en la casa marcada con el número 3 de la calle Puerta Falsa de Santo Domingo, lo que ahora es la Ciudad de México, en ese entonces la Nueva España. Ahí en esa casa vivía un sacerdote con una mujer, y como nosotros sabemos, pues los sacerdotes no tienen permitido casarse o vivir con alguien, con alguna mujer, pero este sacerdote mantenía a esta mujer como su legítima esposa. Bueno, pero no muy lejos de la casa del sacerdote y su esposa vivía otro hombre, que ese hombre era un herrador que era muy buen amigo de este sacerdote, quien estaba al tanto como de la vida que estaba llevando y no estaba muy de acuerdo. Incluso algunas veces le aconsejó que dejara esa vida porque no lo iba a llevar a nada bueno, pero pues su amigo, el sacerdote, no le hacía caso. Todos los consejos que le daban pues fueron totalmente en vano. Llega una noche en que este herrador pues ya estaba dormido porque ya era muy entrada la noche, cuando escuchó unos golpes bastante fuertes y desesperados en su puerta, en la puerta de su taller. Él se sobresaltó, obviamente, al escuchar esto y corrió hacia la puerta para ver qué era lo que estaba sucediendo, porque pues a esas horas solamente significaban malas noticias, y eso fue lo que él pensó. Pero no podía haber estado más equivocado, o bueno, no sé ustedes cómo lo puedan tomar. Salió así como aflojerado, un poco modorro, porque pues ya estaba profundamente dormido, pero al mismo tiempo alarmado pues de saber qué era lo que estaba pasando, y pensó al principio que algo le había pasado a alguien, después que eran ladrones, pero cuando abre la puerta encuentra a dos personas ahí. Estas dos personas traían a una mula. Entonces lo que le dicen estas dos personas es: oye, necesitamos que pues le arregles las patas, las cerraduras que tienen las mulas, al sacerdote porque él va a salir muy temprano de viaje en la mula. Ellos le dijeron además: es urgente que hagas este trabajo justo ahorita porque va a salir al santuario de la Virgen de Guadalupe en cuanto amanezca. El herrador
Voltea a ver y pues sí, reconoció la mula y reconoció la silla que traía la mula porque sí era la que utilizaba su amigo, el sacerdote. Este señor, pues un poco molesto por la hora, ya que evidentemente este trabajo se pudo haber hecho un día antes, pues se pone de mala gana a hacer el trabajo, le arregla las patas a la mula y la deja lista. Entonces, cuando ya está concluido el trabajo, estos dos hombres ya le dicen, ok, gracias, se van, pero mientras van avanzando con la mula, este señor puede ver cómo le están pegando al animal de una manera muy cruel, tanto que él se anima a decirles, oigan, no le peguen tan feo al animal, o sea, no les está haciendo nada, está caminando bien. Ellos ya ni siquiera lo voltearon a ver como si no lo hubieran escuchado y siguieron su camino. El día siguiente, por la mañana, sale el herrador de su casa y alcanza a ver que ahí está su amigo en su casa. Entonces se le acerca un poco molesto para preguntarle, oye, ¿qué fue pues lo de anoche? ¿Por qué me mandas a herrar a tu mula tan tarde cuando aquí estás, se nota que te acabas de levantar? Le acercó y le dijo, mira, o sea, que despertarme tan tarde para arreglar tu mula y todavía que estás bien quitado de la pena, o sea, ¿qué te pasa? Y el sacerdote, pues se le queda viendo con extrañeza porque, o sea, él no había mandado herrar a su mula y le dijo esto. No sé de qué estás hablando ni de qué viaje me estás hablando tampoco. El herrador le cuenta todo y el padre pues se queda extrañado, no tenía idea de que era nada de eso, pero ellos quedaron que simplemente fue alguna broma o que quisieron utilizar el nombre del padre para que se le hiciera ese trabajo a estas personas rápidamente. Y concluye la conversación. El sacerdote se mete a su casa y trata de despertar a su mujer para contarle todo lo que le había dicho su amigo. Va hacia su habitación, le habla, pero la mujer no responde. No tenía respiración y su cuerpo ya estaba rígido, es decir que ya no estaba entre nosotros. Obviamente el hombre se sorprende al notar esto, sale corriendo y ¿quién era el que estaba más cerca? Pues su amigo el herrador. Entran a la casa y empiezan a investigar qué era lo que le había pasado. Y fue donde descubren que en cada una de sus manos las tenía así como cerradas y en ellas tenía clavos. Esos clavos eran los que el herrador le había quitado a la mula en la madrugada. Él los reconoció inmediatamente. Los dos estaban asombradísimos de aquel descubrimiento, pero llegaron a la conclusión de que esto era justicia divina, porque el padre estaba llevando pues una vida que no debería y que esas personas que llegaron con el herrador más bien eran unos demonios. Inmediatamente dan aviso al cura de la parroquia local y este cura acude a la casa pues a ver todo lo que le estaban platicando. A todos les llamó la atención pues el cuerpo de aquella mujer, porque además, no sé si ellos dos no notaron esto al principio, pero la mujer tenía como un freno en la boca. Mientras más investigaban, más cosas encontraban porque resultaba que su cuerpo estaba golpeado. El herrador recordó inmediatamente aquellos golpes que le estaban dando a la mula que él reclamó. Eran exactamente los mismos. Lo que aquí pasó fue que realmente esa mula era la mujer del sacerdote que ya la habían convertido a esto para llevársela. Ante este hecho tan aterrador para estas tres personas, el cura, el sacerdote y el herrador, ellos decidieron que se iba a enterrar a la mujer ahí mismo en su casa. Abren pues la fosa, la echan ahí y quedaron en que se iba a guardar el secreto para que pues esto no se corriera. Tanto miedo tenía aquel sacerdote de que ese destino fuera el mismo para él, que huyó de su casa ese mismo día. Se fue sin avisarle a nadie y desde ahí no se volvió a tener noticias de aquel sacerdote. Lo único que se supo fue que este sacerdote, llamado Don Vidal, entró como cura a una iglesia y ahí vivió hasta que tenía 84 años de edad y fue bastante estimado. Recuerden que todo este hecho no se supo. Pero con el paso del tiempo como que le remordió la conciencia y él mismo contaba cómo es que acabó su mujer, su esposa. Esa es una versión, pero hay otra versión que dicen que realmente este padre murió en 1702 en el colegio de San Pedro y San Pablo a la edad de 78 años. Después de esto que le ocurrió, llevó una vida ejemplar y se metió de lleno a la Virgen de Guadalupe en el reino de la Nueva España. Cualquiera de estas dos versiones puede ser real, pero se centra en lo mismo, que a partir de esto que vio, que fue testigo, que lo vivió, le sirvió para que él reacomodara su vida y ahora sí llevara la vida que se supone debería llevar siendo sacerdote. Muchas veces me preguntan cómo es que se saben estas historias y se supone que pues las personas ya no dijeron nada. Pues este sacerdote, después de que ya, les digo, tomó el rumbo de su vida ahora sí como debería de ser, empezó a contar cómo es todo esto, pues tal vez para que a nadie más le pasara y para que estén viviendo la vida que se supone que deberían vivir. Que su amigo le advirtió, pero él no hizo caso y al final pues lo hicieron entrar en razón a la mala. Díganme si ustedes ya conocían esta historia de la mujer errada y yo los estoy leyendo. Imagina que una noche estás en tu casa
solo estudiando y estás usando tus audífonos para que ningún ruido te desconcentre. Y después, de la forma más aterradora posible, te das cuenta que esto es lo mejor que pudiste haber hecho, ya que si hubieras hecho algo diferente, probablemente ya no estarías con vida. Esta es una historia de un chico al que le vamos a llamar Darío. Darío estaba en su tercer año de secundaria y una noche su papá y su mamá tuvieron que salir a una cena. Él tenía demasiada tarea, así que decidió quedarse en casa solo. A pesar de que era una cena, sus papás habían ido de su casa alrededor de las 6 de la tarde. Desde que ellos se fueron, Darío se sentó en su escritorio, en su cuarto, para hacer un montón de tarea que él tenía trazada. Mientras estaba haciendo su tarea, él tenía sus audífonos escuchando música a todo volumen. Y esto lo hizo más que nada porque afuera estaba cayendo un tormentón que hacía mucho ruido y él no quería desconcentrarse. Su escritorio estaba frente a la ventana, entonces si él levantaba la vista, lo que veía era la lluvia, los truenos y los relámpagos. Los papás de Darío regresaron a casa alrededor de las 11 de la noche y como Darío tenía vista hacia su ventana, pudo ver en el momento que sus papás se estacionaron frente a su casa. En cuanto él ve que llegan, se quita los audífonos y en cuanto escucha que abren la puerta principal, también escucha cómo su mamá comienza a llamarlo de una forma bastante enojada. Escuchaba que su mamá gritaba: Darío, ¿qué fue lo que hiciste? Así que Darío baja corriendo la escalera confundido porque él no se había levantado de su silla. En cuanto Darío llega al piso de abajo, ve que su mamá lo está viendo de una forma furiosa, señalando el piso y diciéndole: Darío, ¿este fuiste tú? Darío voltea hacia abajo y es cuando nota que había huellas de lodo por toda la alfombra de la casa. Darío le dice: mamá, yo no tengo idea cómo es que eso llegó ahí, porque no me he levantado de mi escritorio desde que ustedes se fueron. Darío pudo ver cómo la mirada de su mamá cambiaba de furiosa a confundida y después a asustada. Y Darío pudo sentir que él estaba teniendo este mismo cambio en su mirada, porque los dos se dieron cuenta al mismo tiempo. Alguien más había estado en la casa. Darío, junto con sus papás, se pusieron a seguir el rastro de esas huellas tratando de darle sentido a toda esta situación. Empezaron por la puerta trasera de la casa que normalmente ellos no cierran con seguro. Y es cuando se dan cuenta de otra cosa. Las huellas sí comenzaban en la puerta trasera de la casa, pero no se veía que nadie hubiera salido. Mientras los tres estaban concentrados en esto y dándose cuenta cada uno en su cabeza de lo mismo, escuchan un ruido bastante fuerte que hacía que retumbara toda la casa. El sonido se producía de la puerta principal de la casa que se abría y se cerraba de una manera bastante fuerte. Al notar esto, los tres corren hacia la cochera cerrando las puertas de la casa atrás de ellos e inmediatamente la mamá de Darío llama a la policía diciéndoles: por favor vengan rápido, creo que hay alguien en mi casa. Después de lo que parecieron horas, por fin llega una patrulla con dos policías, un hombre y una mujer. Un oficial se quedó con ellos en la cochera preguntándoles qué era lo que estaba pasando, cuál era la situación que habían visto, mientras el otro oficial se metía a la casa para revisar. Recorrió habitación por habitación, fijándose abajo de las camas, adentro de los closets, en los baños, en todos lados. Cuando el oficial regresa con la familia de Darío, el que estaba inspeccionando toda la casa, les dice: miren, ya revisé todo, no hay absolutamente nadie en su casa, así que es seguro para ustedes que puedan entrar de nuevo. Ellos suspiraron de alivio y mientras iban caminando hacia la casa, el policía pregunta: oigan, ¿de quién es la habitación de la parte de arriba a la izquierda? Todos voltean hacia el mismo tiempo con el oficial y Darío contesta: es mi habitación. Así que el oficial les dice: miren, es seguro que ustedes entren, no hay nadie, pero les tengo que mostrar algo, así que síganme. Mientras iban siguiendo al policía, ya dentro de la casa, pudieron ver el